Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bien, hoy les quería traer un video sobre un poco la temática del lugar del color gris dentro de lo que es el mundo de la acuarela. Para esto mientras va pasando la demo, un poco una demostración o una pintura que hice sobre un asador que tengo ahí en el patio. Les voy a pasar a decir un par de cositas sobre lo que es el color. El gris en sí ya tiene como una denotación, un concepto, una especie de significado dentro de lo que es el mundo artístico. Todos o muchos ya conocerán lo que es la escala de valores gris, la escala de valor prácticamente, que es más o menos en qué lugar se encuentra o qué nivel de saturación podría llegar a tener un color, un tono. Si bien esta escala se aplica a diferentes colores, a diferentes tonalidades, más allá del gris, pero tenemos de referencia el blanco y negro como extremos y en el medio toda esta gama de grises. Esta escala de grises nos sirve después para denotar un poco lo que es o poder representar en una imagen, en una pintura, en una acuarela, los diferentes espacios. Representar esa perspectiva ambiental dentro de una acuarela o dentro de cualquier pintura en general. El gris no es solo en la acuarela, no existe solo en la acuarela. También está en el óleo, en el acrílico, en la témpera, pero, si bien el óleo y el acrílico, por ejemplo, tienen su beneficio o su particularidad en que pueden llegar a sacar su máximo potencial como pigmento en lo que es la intensidad de colores saturados, que son colores vivos, colores rojos, colores intensos, ¿no? En cambio, en lo que es la acuarela, por ahí este factor no es tan visible porque todos aquellos colores intensos, fuertes, rojos, amarillos, que queramos denotar, por ahí se desaturan un poco. Y no es nuestro fuerte. Nuestro fuerte es por ahí la transparencia y en jugar con esta no transparencia también. Ahí es donde entra un poco el color gris. Las diferentes tonalidades del color gris que van a hacer un poco más de opacidad o menos opacidad en algunos sectores de nuestra obra, en algunos sectores de nuestra acuarela. Eso vendría a ser un poco más o menos del beneficio de este color o tener en cuenta mucho lo que es el valor de los colores en una acuarela, más cuando pintamos con colores grisáceos. ¿A qué me refiero con los colores grisáceos? Ya sabrán quizás o tal vez no, si todavía no están muy metidos en este mundo, que hay algunos representantes, algunos acuarelistas que son bastante reconocidos, entre ellos Josep Svavic, Álvaro Castañeda, Nicolás López, acuarelistas que en sus paletas insertaron este nuevo color o esta especie de desaturación de colores, donde el color gris, los tonos bajos, aquellos excesos de acuarela también se podría decir, llegan a una especie de cohesión para poder formar esas pinturas urbanas donde ellos trabajan justamente en esta tonalidad. Trabajan, si se dan cuenta, en una especie de colores mezclados todos con una especie de gris para poder reducir ese tono chillón. Y no por eso pierde la belleza, no por ello son menos bellos, no por reducir o amalgamar un toque o un poco todas esas tonalidades saturadas se hace menos bello. Creo que son estos acuarelistas los que pusieron allá arriba la acuarela, le pusieron mucha fuerza, le dieron un carácter bastante mucho más fuerte de lo que en su momento quizás era algo tan sutil y menospreciado quizás para algunos. Ok. Bien, por otro lado, lo que es el color gris en nuestro entorno, en la realidad, en el espacio real que vivimos día cotidianamente, se presenta en todas partes. No hay ningún color que sea totalmente puro, no hay ningún color que no se vea interpelado o no se vea atravesado por esta escala de valores o el propio color gris. Genera transición, se pueden hacer con este color bastantes transiciones y a la vez, bueno,
Como tal, lo podemos observar en las nubes, en los troncos de los árboles, en nuestros cuartos, en nuestro espacio, en las paredes, en el suelo, en la tierra, en la playa, en la arena. Sí, está en todas partes. Es prestar un poco de atención y de repente el mundo se llena de gris. En parte esto también nos permite darnos cuenta o nos permite entender cómo el color este lugar, este espacio, se apropia o en sí mismo, como la pintura de aquellos que mencioné, se ven interpelados por este color. Es decir, hacemos de ese espacio gris parte de nuestro estilo. Y el que podamos llegar a hacer de este color algo más de nuestra pintura, nos permite crear un vínculo especial en lo que es la forma de ver, la forma de poder interpretar todos los espacios en general a través de un camino que nos facilita justamente este color. Es decir, con este color vamos a poder navegar o vamos a poder ampliar nuestra visión a la hora de pintar. Cuando nos damos cuenta que el mundo está tan lleno de grises y lo incorporamos a nuestra pintura, a nuestra visión, es cuando podemos realmente pintar todo lo que se nos plazca. Ahí quizás hago una especie de paréntesis. ¿A qué me refiero cuando digo que vamos a poder pintar todo? Ok, esto lo dije en el anterior video también, en el de las flores, cuando dije que todo es absolutamente pintable, todo se puede pintar en acuarela. ¿Es cierto? Sí y no. ¿Por qué sí y por qué no? Pintamos todo aquello, lo que nos parece realmente hermoso, nos conmueve y nos lleva a generar una especie de sentimiento hacia una especie de obra que realmente en ese momento nos place hacer y nos dice, ok, es esto lo que tengo que hacer. No, al menos eso es lo que a mí me place pintar. Yo no pinto por oficio, no pinto por lucro, no pinto por algo en particular, pero sí trato de, a la hora de pintar o cuando me piden pintar algo, pintarlo con el mayor cariño que me pueda llegar a provocar eso que se me place pintar en ese momento. ¿Se entiende? Ok, ¿cómo creo o cómo sé que esto es bello y que no? Cada persona tiene su concepto de belleza. La belleza es subjetiva, pero también la belleza es objetiva. Por ello hay algunos críticos que son críticos y pueden evaluar la belleza y quizás el valor de algo. Quizás no de la manera que nosotros lo valuamos, sí. Pero yendo un toque más por lo que es la belleza subjetiva, para mí lo que es la belleza es un viaje entre lo que es el ser humano, es decir, el cuerpo humano, su capacidad, su sensibilidad, sus sentidos, ¿ok? Todos estos sentidos que nos permiten percibir el mundo, las cosas bellas. Asimismo, este ser humano dentro de lo que es un contexto, una situación, una cuna de significados, una cuna de significantes, nos criamos y aprendemos a discriminar que ciertos elementos o ciertos aspectos de ese mundo que nos rodea nos parezcan agradables o feos. Creamos ahí nuestro gusto por lo que es y lo que no es bello. Primero, ser humano, contexto. Bien, ahora también hay otra cosa, cierto, que es la esencia de cada cosa. No creo que haya nada en este mundo que no tenga su propia esencia, su propia magia, su propia personalidad, se podría decir, a la hora de mostrarse ante nuestros ojos. Ok, bien, teniendo eso en cuenta, después está también nuestra personalidad. Esa máscara, ese cuerpo sensible que construimos alrededor de los años y a la vez este cuerpo sensible, esa personalidad artística, si queremos ir a nuestro caso, crea un puente palpable, un puente sensible con respecto a esa esencia. Y es ahí cuando nosotros, a mi parecer, es ahí cuando nosotros vemos en ese objeto, en ese espacio, en esos elementos su esencia y la captamos a través de nuestra personalidad artística y posteriormente la expresamos en algo bello. Captamos la belleza de algo y la transportamos a algo que pintamos, a algo que queremos pintar
Y bueno, posteriormente ahí nuestra acuarela. Lo que es el elemento gris creo que es algo importante por esa razón. Nos ayuda a ampliar y a ver un poco más el horizonte o nos ayuda a ampliar nuestra personalidad. Sí, tenemos una personalidad a veces fuerte, a veces muy suave, a veces débil, fuerte, débil, pero entre la debilidad y la fuerza hay toda una escala de valor gris si queremos hacer alusión, pero hay toda una escala de valores que quizás nuestra percepción está limitándose. Sí, y es ahí donde están los grises. Es ahí justamente donde está la acuarela gris. En saber poder pintar y proyectar y poder descubrir lo lindo de todo lo que sea gris. Creo que eso es todo. Sí. No sé si me faltó algo más que decir, pero creo que pude expresar todo lo que quería decir acá. En fin, eso es todo por este video. Como saben, siempre está la demostración completa de lo que pinto acá en Patreon, en alguno de sus niveles, y también una reflexión o lo que es los materiales que utilicé para pintar esta pintura, esta acuarela. En fin, eso es todo. Ahora sí, muchas gracias por todo, por escuchar, nada, por ser parte del canal. Y nada, agradezco. También llegamos a los 1300 suscriptores, así que nada, contentísimo, muy feliz. Que tengan un excelente día, un excelente resto de semana. Y eso, gracias por todo. Chao, chao.